Yo tenía 13 años cuando apreté el gatillo. 3 disparos. Bang, bang, bang. El sonido todavía me despierta algunas noches. Mi padre cayó de espaldas con los ojos abiertos, mirándome como si no pudiera creer que yo, su hija, le había quitado la vida. Pero lo hice. Y si pudiera volver atrás, lo volvería a hacer. ¿Eso me convierte en un monstruo? Tal vez. No estoy segura. Ya no sé si debería importarme, porque lo que mi padre me hizo durante años no tiene nombre, y lo que me confesó segundos antes de morir fue lo que realmente me terminó de destruir por dentro. Pero vamos por partes, porque esta historia es tan retorcida que necesito contarla desde el principio. Necesito que alguien, aunque sea un extraño en Internet, entienda por qué hice lo que hice, por qué no tuve otra opción, o al menos por qué yo creí que no la tenía. Mi nombre es Candela. Tengo 16 años ahora, 3 años después de aquella noche. 3 años viviendo con un secreto que me está matando lentamente, un secreto que no puedo contarle a nadie, porque si lo hago, mi vida se acaba. Mi libertad se acaba. Todo se acaba. Así que lo cuento aquí, en este video, donde nadie sabe realmente quién soy, donde puedo hablar sin que mi voz tiemble de miedo. Esta es mi historia. Y es brutal, y es real, y necesito sacarla de mi pecho antes de que me ahogue con ella. Si están viendo esto, den like a este video y suscríbanse al canal. No saben cuánto ayuda. Y por favor, comenten desde qué ciudad nos están viendo. Me llamo Candela Rivas, tengo 16 años, y todavía me cuesta decir mi nombre sin sentir que me arde la garganta por dentro. Todo esto empezó cuando tenía 9, en 2018, cuando mi vida parecía tan normal como la de cualquier niña de un barrio tranquilo de Zaragoza. Escuela por la mañana, tarea por la tarde, dibujos animados con mi hermana Alma mientras mi madre preparaba la cena. Yo era una chica tímida, siempre con el pelo recogido en una trenza apretada porque decía que así me sentía ordenada, como si eso me mantuviera a salvo de algo que aún no sabía nombrar. Mi padre, Julián Rivas, era de esos hombres que toda la gente del barrio saludaba con una sonrisa. Trabajaba como contador, siempre llevaba camisa planchada y tenía fama de ser un buen padre. Nadie podía imaginar lo que realmente pasaba en aquella casa de paredes beige y ventanas cerradas casi todo el tiempo. Nadie imaginaba que, detrás de su voz suave, se escondía el lugar donde mi infancia terminó sin que yo lo entendiera del todo. Recuerdo con una claridad insoportable la primera vez que algo en su mirada cambió, como si apagaran una luz detrás de sus ojos. Fue una tarde de invierno. Llovía tanto que el agua golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Mi madre había salido a trabajar un turno extra y Alma dormía en el sofá, abrazada a su muñeca de trenzas rojas. Yo estaba dibujando en el suelo, intentando copiar un caballo de un libro viejo, cuando mi padre se sentó a mi lado demasiado cerca. Sentí su respiración en la nuca antes de sentir su mano en mi espalda. Recuerdo quedarme rígida, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente aún no podía procesar. Él me dijo que era un cariño especial, algo que solo existía entre nosotros, que debía sentirme afortunada. Y yo, con 9 años y una inocencia que ahora me da vergüenza recordar, solo asentí porque no sabía qué más hacer. Desde esa tarde empecé a vivir con la sensación de que el aire dentro de mi casa era más pesado, como si cada habitación guardara un secreto que me aplastaba el pecho. Desde aquella tarde, mi mundo empezó a dividirse en dos: el que todos veían, la familia perfecta, el padre ejemplar, la niña tranquila, y el que yo vivía en silencio, donde cada paso que daba dentro de la casa podía significar algo que no quería enfrentar. A los 9 años uno no entiende la palabra abuso, pero entiende el miedo, y yo lo reconocía en el cosquilleo frío que me subía por la espalda cada vez que escuchaba las llaves de mi padre entrando por la puerta. Él empezó a inventar juegos que solo podíamos jugar cuando mamá no estaba. Juegos donde me hacía prometer que nunca se los contaría a nadie porque, según él, si lo hacías, destruirías nuestra familia y tu hermana terminaría en un hogar de acogida. Yo creía cada palabra, porque su voz sonaba tan segura, tan serena, como si me estuviera enseñando algo importante. A veces me preguntaba por qué mi madre nunca notaba nada, por qué no veía cómo yo me encogía cada vez que él me tocaba el hombro, o me llamaba desde el pasillo. Pero ella siempre estaba cansada, siempre demasiado ocupada, demasiado distraída para ver cómo mi infancia se me escapaba entre los dedos como agua sucia. Con el tiempo dejé de dibujar, dejé de dormir bien, dejé de ser aquella niña que creía que nada malo podía pasar dentro de su propia casa. Los años pasaron, y aunque yo intentaba evitarlo, él encontraba maneras de seguir acercándose, siempre con excusas perfectas, siempre con ese tono suave que me hacía sentir culpable incluso de respirar. Fue cuando cumplí 13 años que todo empezó a cambiar de verdad.
No porque él se detuviera, sino porque Alma empezaba a crecer. Ella tenía una risa tan limpia que parecía iluminar la casa, y yo veía cómo a él se le tensaba la mandíbula cuando la observaba correr por el pasillo con sus calcetines rosados. Lo reconocí al instante. Era la misma mirada que había puesto en mí antes de que mi vida se volviera una sombra. Un día lo escuché decirle a mi madre que Alma estaba poniéndose muy linda últimamente, y ella sonrió, como si fuera un comentario inocente. Yo, en cambio, sentí un agujero abrirse en el centro del pecho. Empecé a vigilar cada movimiento, cada frase, cada gesto entre ellos. A veces me quedaba despierta hasta tarde, escuchando desde la puerta entreabierta de mi cuarto, rezando para no oír pasos acercándose al dormitorio de mi hermana. Fue en esos meses cuando entendí, por primera vez, que algún día tendría que tomar una decisión que marcaría mi vida para siempre, aunque todavía no sabía cuál sería ni hasta dónde me llevaría ese camino. A los 14 años, ya cargaba un cansancio que no correspondía a mi edad. Era como vivir dentro de un cuerpo que no terminaba de pertenecerme, como si cada gesto, cada respiración, estuviera condicionada por el miedo a lo que pudiera pasar cuando mi padre decidiera que era momento de hablar o momento de estar a solas. Fue por esa época cuando descubrí que Alma empezaba a recibir los mismos regalos que un día fueron para mí. Libretas con tapas brillantes, pulseras de colores, pequeños dulces escondidos en su mochila. Ella estaba feliz, sin entender el significado oculto detrás de aquellos detalles, pero yo sentía náuseas cada vez que la veía sonreír con algo que él le había dado. Empecé a seguirla a todas partes, trovando excusas para no dejarla sola con él, incluso si eso significaba discutir con mi madre, que me acusaba de ser controladora o dramática. A veces me encerraba en el baño y me miraba al espejo largo rato, intentando encontrar en mis propios ojos alguna señal de fortaleza, algo que me dijera que yo tenía el poder de detener lo que estaba por venir. Pero lo único que veía era una adolescente rota, con ojeras profundas y un silencio que me gritaba por dentro más fuerte cada día. La primera señal real de que él había empezado a repetir el patrón llegó una tarde en la que bajé las escaleras sin hacer ruido y lo vi sentado en el sofá con Alma, demasiado cerca, hablándole en voz baja. Su mano estaba en su rodilla, y aunque a cualquiera le habría parecido un gesto inocente, a mí se me encendieron todas las alarmas. Sentí cómo se me helaban los dedos de las manos, como si mi cuerpo quisiera impedirme avanzar, pero aún así di un paso más, lo suficientemente fuerte para que me escucharan. Él la retiró la mano de inmediato, fingiendo que nada pasaba, mientras Alma me miraba confundida. No dormí esa noche, ni la siguiente. Pasé horas sentada en el suelo de mi habitación, abrazando mis piernas, intentando descifrar cómo protegerla cuando ni siquiera había podido protegerme a mí misma. Fue entonces cuando empecé a comprender que nadie iba a salvarnos. Ni mi madre, perdida en su mundo de negaciones, ni la escuela, demasiado ciega para ver mis actitudes nerviosas, ni las personas que me llamaban exagerada cada vez que intentaba insinuar algo. Nadie. Y esa certeza, tan fría como una cuchilla, empezó a afilarse dentro de mí. Con el tiempo empecé a notar pequeños cambios en Alma que me recordaban demasiado a mí cuando tenía su edad. Se quedaba callada cuando él entraba en la habitación, apretaba los labios como si estuviera guardando aire para no respirar cerca de él, y sus hombros se tensaban cuando escuchaba sus pasos en el pasillo. Yo la observaba en silencio, fingiendo que todo era normal, pero por dentro me retorcía. Una noche, mientras cenábamos, mi padre la elogió por un dibujo que había hecho en la escuela y le acarició el cabello con un gesto lento, casi ensayado. Alma sonrió, pero bajó la mirada rápido, como si algo dentro de ella hubiera entendido que ese contacto no era tan inocente como él pretendía. Después de cenar, fui a su cuarto y la encontré sentada en la cama, abrazando su manta favorita. Me dijo que no quería dormir sola, que había tenido una sensación fea cuando papá la tocó. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Me senté a su lado, intentando no mostrar el temblor en mis manos, y le dije que siempre podía venir a mi cuarto si algo la incomodaba. Pero mientras hablábamos, me preguntaba cuántas veces yo había deseado escuchar esas mismas palabras de alguien. A la mañana siguiente intenté hablar con mi madre, buscando una última esperanza antes de que todo se desmoronara. Le dije que algo estaba pasando, que Alma no se sentía cómoda con papá, que necesitábamos prestar atención. Pero mi madre, con esa frialdad que siempre confundí con cansancio, soltó un suspiro largo y dijo que yo estaba contaminando a mi hermana con mis fantasías dañinas. Me llamó celosa, problemática, insoportable. Me pidió que dejara de inventar historias para llamar la atención. Sentí que el suelo se me abría a los pies. Esa fue la primera vez que entendí que ella no era ignorante.
Era cómplice. Y en ese momento supe que estábamos completamente solas. Con el pasar de las semanas, mi relación con Alma empezó a cambiar sin que ella entendiera por qué. Me volvía más protectora, más intensa, más presente. Le pedía que dejara la puerta de su cuarto abierta cuando dormía. Insistía en acompañarla al baño cuando se despertaba de madrugada. Y cada vez que mi padre la llamaba desde el pasillo, yo aparecía inmediatamente, fingiendo que necesitaba algo, que tenía una pregunta, cualquier excusa con tal de interponerse entre ellos. Alma, confundida, comenzó a preguntarme si algo malo pasaba, si estaba enojada con ella, si había hecho algo que no debía. Y yo, con un nudo en la garganta, le decía que no, que solo quería estar cerca. Ella lo aceptaba, porque todavía confiaba en mí de forma absolutamente pura, pero cada gesto mío estaba cargado de un pánico silencioso. Sabía que no podría mantenerla a salvo para siempre si no enfrentaba la raíz del problema. Esa idea se volvió tan pesada que empecé a sentirla incluso en la escuela. Me costaba concentrarme. Mis profesores me preguntaban si estaba enferma, si dormía lo suficiente, y yo solo asentía o inventaba excusas. Nadie entendía que mi cabeza estaba atrapada en las paredes de mi casa, incluso cuando estaba a kilómetros de distancia. El punto de quiebre llegó en una noche aparentemente normal. Una noche que todavía recuerdo con una claridad cruel. Me desperté de golpe sin saber por qué, como si un ruido invisible me hubiera arrancado del sueño. Miré hacia la cama de Alma y no la vi. Mi corazón empezó a latir de una forma tan violenta que me costaba respirar. Salí al pasillo sin hacer ruido y escuché un murmullo apagado proveniente del cuarto de mi padre. Caminé despacio, sintiendo que cada paso me atravesaba el cuerpo, y cuando llegué a la puerta entreabierta, vi lo que durante años había temido ver repetirse. Mi padre estaba sentado al borde de la cama, inclinado sobre Alma, que dormía profundamente sin entender el monstruo que tenía a pocos centímetros. Ese instante congeló todo dentro de mí. El miedo, la rabia, el dolor, la sensación de haber fallado. Y mientras observaba la sombra de su mano acercarse a ella, supe que ya no había marcha atrás. Algo en mí se quebró definitivamente. En ese momento, mientras lo veía inclinarse sobre Alma con esa calma enferma que yo conocía demasiado bien, sentí como el mundo entero se reducía a un zumbido en mis oídos. No reaccioné como pensaba que lo haría. No grité, no corrí, no lloré. Fue como si mi cuerpo hubiera entrado en un estado extraño, donde todo se volvía frío, calculado, inevitable. Avancé sin pensarlo, abrí la puerta con un golpe seco, y él se giró sorprendido, como si no esperara que nadie pudiera interrumpirlo en su espacio. Recuerdo que sus ojos, esos ojos oscuros que tantas veces me habían paralizado, mostraron algo parecido a molestia, no culpa. Me pidió, con esa voz que fingía paciencia, que saliera del cuarto, que no interpretara mal las cosas. Pero yo ya no era la niña asustada que él había quebrado. Me acerqué a Alma, la cubrí con la manta y le dije que fuera a mi cuarto. Ella se despertó confundida, con movimientos torpes, pero su instinto le dijo que debía seguirme. Cuando salió, mi padre cerró la puerta y se plantó frente a mí, con los brazos cruzados. Me preguntó qué creía que estaba haciendo, y la forma en que lo dijo, tan tranquila, tan segura de sí mismo, me hizo entender que él realmente pensaba que tenía todo bajo control. Después de llevar a Alma a dormir conmigo, pasé el resto de la noche sentada en el suelo, apoyada contra la puerta, con el corazón golpeando como si quisiera escaparse de mi pecho. No pude cerrar los ojos ni un segundo. Él caminó varias veces por el pasillo, y cada paso suyo hacía crujir el piso de madera como si amenazara con entrar. A la mañana siguiente, fingí normalidad, desayuné en silencio, llevé a Alma a la escuela, pero en mi cabeza ya estaba decidido. No iba a permitir que esto siguiera. Ya no se trataba solo de lo que él me había hecho a mí, sino de lo que estaba por hacerle a ella. Esa idea, tan pesada como una sentencia, me obligó a aceptar una verdad que había evitado durante años. Si quería salvar a Alma, tendría que enfrentar al hombre que había destruido mi infancia. Y quizá, por primera vez, entendí que esa confrontación no iba a terminar con palabras. Durante los días siguientes, mi mente estuvo dividida entre dos realidades. La de la casa, donde cada gesto de mi padre se volvía una amenaza silenciosa, y la de la escuela, donde nadie imaginaba que yo estaba planeando algo que cambiaría mi vida para siempre. Intenté hablar con una profesora en un impulso desesperado, pero cuando abrí la boca para decir algo, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Me miró con esa mezcla de preocupación y prisa que tienen los adultos que no quieren ver más de lo necesario. Solo me dijo que intentara descansar más, y me mandó de vuelta a clase.
Ahí entendí por qué tantas niñas se quedan calladas, por qué tantos secretos se pierden en pasillos llenos de gente que nunca mira lo suficiente. Esa tarde, al volver a casa, observé a mi padre desde la cocina mientras él veía televisión como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. Esa normalidad fingida, esa tranquilidad suya, me provocó una rabia tan profunda que tuve que morderme el labio para no gritar. Me di cuenta de que él estaba seguro de que nadie lo detendría. Y quizá tenía razón. Nadie excepto yo. Fue entonces cuando empecé a pensar en la pistola. Sabía dónde estaba guardada desde hacía años. Mi padre la mantenía por seguridad, o al menos eso decía. Nunca imaginé que llegaría el día en que consideraría usarla. Pero cada vez que veía a Alma, cada vez que ella evitaba su mirada, o se tensaba cuando él entraba a una habitación, el plan iba tomando forma casi sin que yo lo decidiera. La noche en que finalmente acepté lo que tenía que hacer comenzó como cualquier otra. Mi madre salió a trabajar un turno doble. Alma se durmió temprano por el cansancio de la escuela, y yo me quedé en mi cuarto fingiendo estudiar. Por dentro, sentía que mis órganos se movían con torpeza, como si mi cuerpo supiera que estaba a punto de cruzar una línea que no tenía regreso. Escuché a mi padre caminar por el pasillo, abriendo y cerrando puertas, revisando ventanas como hacía a veces antes de acostarse. Cada sonido me atravesaba como un latido irregular. Cuando finalmente subió las escaleras hacia su habitación, supe que había llegado el momento. Me acerqué al armario donde él guardaba la pistola en una caja metálica. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era una mezcla de adrenalina, dolor acumulado y una determinación tan fría que me asustaba. Abrí la caja. Sentí el peso del arma en mis manos y entendí que, desde ese instante, ya no había vuelta atrás. Y aunque mi corazón golpeaba con fuerza, mi decisión era más firme que nunca. Haría lo que nadie quiso hacer por mí. Esa noche, mientras sostenía la pistola con ambas manos, sentí una claridad extraña, casi dolorosa, como si todos los años de silencios y heridas se hubieran alineado en una sola decisión. No pensé en consecuencias, ni en tribunales, ni en titulares. Pensé en Alma, en su risa quebrándose, en sus manos pequeñas temblando cuando él se acercaba demasiado. Pensé también en la niña que yo había sido, la que buscaba ayuda en cada rincón de la casa sin encontrar jamás un abrazo que la protegiera. Caminé por el pasillo con pasos lentos, cuidando no hacer ruido, aunque en realidad él no esperaba que nadie estuviera despierto. La casa estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz amarillenta del farol exterior que se filtraba por las cortinas del salón. Cada sombra parecía observarme, pero ninguna me detenía. Cuando llegué a la puerta de su cuarto, mi respiración era tan baja que casi no la sentía. Apoyé la mano en la madera fría y supe que lo que estaba por hacer no era un acto impulsivo. Era el final inevitable de algo que él había comenzado muchos años atrás. Cuando entré, él estaba sentado en la cama revisando su teléfono, completamente ajeno al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar. Levantó la mirada y frunció el ceño, molesto, como si mi presencia fuera una falta de respeto a su autoridad. Me preguntó qué quería, con ese tono cansado que usaba cuando pretendía mostrarse superior. No dije nada al principio. Solo levanté la pistola con las manos firmes. Ahí fue cuando vi, por primera vez en mi vida, miedo real en sus ojos. No fue culpa ni arrepentimiento, fue miedo. Un miedo crudo, animal, que lo dejó sin palabras por unos segundos. Intentó ponerse de pie, levantar las manos, decirme que estaba malinterpretando todo, pero ya era demasiado tarde. Yo no buscaba explicaciones. No buscaba una confesión. Buscaba proteger lo único que aún tenía, a mi hermana. Y en ese silencio helado, entendido solo por quienes han amado y sufrido demasiado, tomó forma la decisión que había estado creciendo en mí durante años. No sé cuánto tiempo pasó desde que levanté el arma hasta que mis labios finalmente lograron pronunciar algo. Sentía la lengua pesada, como si llevara años sin decir una verdad completa. Le dije que lo había visto con Alma, que ya no podía negar nada. Él intentó acercarse, como si aún tuviera derecho a tocarme, pero di un paso atrás y apunté directamente a su pecho. Entonces cambió de táctica. Me habló con esa voz suave que antes me confundía, diciendo que podíamos resolverlo, que estaba dispuesto a hablar, que quizá había cometido errores, pero no era tan grave como yo creía. Cada palabra era veneno. Cuando mencionó a mi madre, algo se me quebró de forma definitiva. Dijo que ella siempre lo había sabido, que ambos habían decidido callar para mantener la familia unida. Escuchar eso me produjo un dolor que no había sentido nunca. Fue ahí, exactamente en ese segundo, cuando entendí que no quedaba nada de qué huir. La verdad ya estaba desnuda frente a mí. Él siguió hablando, intentando manipularme como siempre, diciendo que nadie me creería,
que terminaría en un centro de menores, que arruinaría la vida de Alma por mis impulsos, que era una niña problemática, incapaz de entender lo que hacía. Pero esta vez sus palabras no me perforaron, rebotaron. Por primera vez, su voz no tenía poder sobre mí. Tomé aire profundamente y sentí mi propia determinación asentarse en mi pecho como una roca. Recuerdo que mis manos dejaron de temblar en ese mismo momento. Levanté el arma con firmeza y él lo notó. Retrocedió un paso, luego otro, con los ojos muy abiertos. Por fin había comprendido que no tenía control sobre mí, que la niña que él había moldeado a base de miedo ya no existía. Lo miré fijamente, sin llorar, sin gritar. Y antes de apretar el gatillo, pensé solo una cosa. Esto termina aquí. Cuando apreté el gatillo por primera vez, el sonido retumbó por toda la casa como si hubiese estallado una tormenta dentro de mi pecho. No fue un acto impulsivo, ni un arrebato de furia. Fue una decisión que llevaba años formándose en silencio. La bala lo alcanzó en el hombro, y él cayó de rodillas con un grito que todavía escucho en mis noches más solitarias. Pero incluso herido, intentó acercarse, elevar la voz, recordarme que seguía siendo mi padre, como si esa palabra tuviera algún peso después de todo lo que había hecho. La segunda bala lo sacudió por completo. Vi cómo su expresión cambiaba de arrogancia a incredulidad, como si jamás hubiera imaginado que una de sus víctimas levantaría la mano contra él. Por un instante pensé que intentaría huir o gritar por ayuda, pero no lo hizo. Se quedó mirándome, con el rostro pálido y los labios temblando, y en su mirada vi por primera vez un reflejo de lo que realmente era, un hombre pequeño, cobarde y vacío. La tercera bala fue la última, y también fue la única que disparé sin sentir nada, como si mi cuerpo actuara por mí. Después de ese disparo, el silencio se volvió tan profundo que parecía absorberlo todo. Me quedé de pie varios segundos, sin moverme, observando cómo su cuerpo se desplomaba lentamente sobre la alfombra. No sentí alivio, no sentí triunfo, sentí un peso oscuro, denso, pero también una certeza. Alma estaba a salvo. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y entonces comencé a pensar en lo que vendría después. Sabía que nadie creería la verdad. Sabía que la historia que él había construido durante años, la fachada del padre ejemplar, estaba diseñada para ocultar exactamente esto, la posibilidad de que alguien algún día lo enfrentara. Caminé hacia la ventana. Abrí las cortinas y dejé que la luz débil de la calle entrara en la habitación. Fue la primera vez en mucho tiempo que pude respirar sin sentir miedo. Pero también supe, mientras observaba su cuerpo inmóvil, que ese momento marcaría cada día del resto de mi vida. Después de los disparos, reaccioné casi por instinto. Caminé hacia su cuerpo y confirmé que ya no respiraba, pero no toqué nada más. Sentía un hormigueo en los dedos, como si mi piel no terminara de reconocer lo que había hecho. La casa seguía en silencio, un silencio extraño, casi pesado, como si las paredes hubieran estado esperando ese momento tanto como yo. Fui directamente a mi cuarto, donde Alma dormía profundamente, ajena a todo. La observé durante varios segundos, asegurándome de que estuviera bien, de que su respiración fuera estable. Entonces supe cuál sería la historia que tendría que contar. Un ladrón, una irrupción nocturna, un enfrentamiento. Todo lo que él había dicho sobre que nadie me creería se convirtió, irónicamente, en la estrategia que usaría para protegernos. Moví algunas cosas en la sala para simular desorden. Abrí la ventana del pasillo y tiré una maceta para que pareciera que alguien había entrado. Actué con una precisión que jamás imaginé tener a los 16 años. Cuando llegó la policía, ya había despertado a Alma y la tenía abrazada, fingiendo temblor, miedo, shock. A decir verdad, no tuve que fingir mucho, aunque lo que hice fue deliberado. El horror de la noche seguía vivo dentro de mí. Los agentes revisaron la casa, hicieron preguntas, anotaron detalles que yo respondía con voz quebrada. Alma estaba tan confundida y asustada que su reacción fortaleció la escena sin que ella lo supiera. Mi madre llegó apurada del trabajo, histérica, abrazándonos como si recién descubriera que tenía hijas. Lloró, gritó, preguntó qué había pasado, pero cuando miré sus ojos, entendí que no lloraba por él. Lloraba por la vida que se le derrumbaba, por la imagen que había intentado proteger durante tantos años. Declaré que había escuchado ruidos, que bajé a ver qué pasaba y que encontré a un hombre forcejeando con mi padre. Conté la versión que me salvaría y salvaría a Alma. Nadie dudó. Nadie imaginó lo que realmente había ocurrido. Éramos, según ellos, víctimas de un robo violento. Y así,
la mentira se convirtió en la única verdad posible para mantenernos a salvo. Los días posteriores fueron una mezcla insoportable de llantos, visitas, preguntas y miradas que intentaban descifrar lo que había pasado. La casa se llenó de vecinos trayendo comida, flores, palabras que no significaban nada. Yo caminaba como un fantasma entre ellos, repitiendo la historia que había inventado, soportando los abrazos incómodos y los comentarios que hablaban de mi padre como si hubiera sido un santo. Decían que era un hombre ejemplar, que no merecía morir así, que ojalá atraparan pronto al responsable. Cada frase era una puñalada que tenía que soportar en silencio, manteniendo mi rostro triste pero neutro, cuidando que ninguna grieta dejara escapar la verdad. Alma, por su parte, se aferraba a mí como si yo fuera el único lugar seguro que le quedaba. Ella no entendía del todo lo que había ocurrido, pero intuía que algo oscuro había sido arrancado de nuestras vidas. En sus ojos vi alivio mezclado con miedo, y ese miedo me recordaba constantemente que yo había hecho lo único posible para que ella volviera a respirar sin amenazas. La policía nos visitaba casi todos los días para completar informes. Me preguntaban lo mismo una y otra vez. Si había visto algo, si podía describir al intruso, si recordaba algún ruido extraño. Respondía a cada pregunta con calma, sin titubear, consciente de que cualquier error podía desmontar todo. Pero cuanto más repetía la historia, más empezaba a sentir el peso de ella sobre mis hombros. Una noche, después de que todos se hubieran ido, me encerré en el baño y me miré en el espejo durante varios minutos. Vi a una chica ojerosa, pálida, con una mezcla de fortaleza y culpa que parecía mucho más vieja de lo que realmente era. Me pregunté si algún día podría decir la verdad sin destruir todo lo que había protegido. Pero en ese momento comprendí algo con total claridad. No había vuelta atrás. Yo era la única que sabía, la única que había cargado con ese secreto durante años, y la única que podía vivir con él. Y por primera vez desde lo ocurrido, me pregunté si realmente era posible vivir con algo así. Con el paso de las semanas, empecé a notar que la gente esperaba que yo sanara rápido, como si la muerte de mi padre fuera un capítulo que debía cerrar para seguir adelante. En la escuela, mis compañeros me miraban con una mezcla incómoda de lástima y distancia. Algunos susurraban que yo estaba distinta, como si no entendieran que perder a un padre, aunque ellos jamás supieran la verdad, deja marcas que no se borran. Mis profesores me permitían entregar tareas tarde, pero también evitaban hacerme muchas preguntas, como si temieran que una respuesta honesta los obligara a involucrarse. Yo me acostumbré a caminar por los pasillos con los auriculares puestos, fingiendo que no escuchaba los comentarios ni las especulaciones. Lo que nadie sabía era que, en medio de todo ese caos controlado, yo empezaba a sentir algo que jamás había sentido. Un pequeño espacio de libertad. No era alegría, ni paz, ni alivio completo. Era simplemente la ausencia de su sombra. Y aunque el mundo esperaba que yo llorara a un padre ejemplar, dentro de mí estaba aprendiendo a respirar por primera vez desde los 9 años. En casa, la tensión con mi madre se volvía cada día más evidente. Ella intentaba mantener una apariencia de normalidad. Limpiaba compulsivamente, reorganizaba armarios, cocinaba comidas que nadie pedía. Pero nunca hablaba de él. No mencionaba su nombre, no recordaba anécdotas, no hacía comentarios sobre su muerte. Era como si intentara borrar su existencia, no porque sintiera dolor, sino porque sabía, muy en el fondo, que su silencio la hacía responsable. A veces la sorprendía observándome desde la puerta, como si sospechara que yo sabía más de lo que decía. Sus ojos eran dos pozos oscuros llenos de miedo y vergüenza, pero nunca de amor. Una noche, mientras Alma dormía, me preguntó con voz seca si yo había visto algo raro el día del supuesto robo. Le respondí que no, que ya lo había explicado todo. Ella desvió la mirada, tragó saliva y dijo que solo quería asegurarse de que yo no inventara cosas. Ese comentario encendió en mí una rabia silenciosa. Ahí entendí que, aunque él ya no estaba, ella seguía siendo parte del mismo daño, y que yo tendría que aprender a convivir con dos verdades, la que el mundo conocía y la que solo yo llevaba clavada en el pecho. Con el tiempo, empecé a notar que Alma también cambiaba, aunque ella no comprendía del todo lo que había sucedido. Dormía más tranquila, sí, pero desarrolló un apego casi obsesivo hacia mí. Me seguía a todas partes, incluso al baño, y se ponía nerviosa cuando yo me demoraba en salir de la escuela. A veces se despertaba de madrugada llorando sin saber por qué, diciendo que había soñado con sombras en el pasillo o con voces que la llamaban. Yo la abrazaba fuerte y le decía que ya estaba a salvo, que nada volvería a hacerle daño. Pero mientras lo decía, me daba cuenta de que mis palabras eran una promesa que dependía solo de mí cumplir. Empecé a dormir menos,
siempre en alerta, como si el fantasma de mi padre aún rondara la casa. Aunque sabía que estaba muerto, su presencia seguía viva en cada rincón, como un eco que tardaría años en desaparecer. Y aún así, ver a Alma más libre, más luminosa, era lo único que me hacía sentir que todo lo que había hecho tenía sentido. Lo que más me sorprendía era la facilidad con la que los adultos aceptaban la mentira. La policía concluyó el caso sin mayores complicaciones. Dijeron que había sido un robo malogrado, que el ladrón quizá huía de otro delito, que mi padre había tenido la mala suerte de enfrentarlo. Incluso la prensa local publicó una nota de despedida llamándolo padre ejemplar y vecino respetado. Yo leí ese artículo una y otra vez, preguntándome cómo era posible que una persona pudiera engañar a tantos durante tantos años. Mi madre recortó la noticia y la guardó en una carpeta, como si necesitara aferrarse a la versión pública de él. Mientras tanto, yo vivía con la sensación constante de que en cualquier momento alguien descubriría la verdad, pero no lo hacían. Nadie miraba lo suficiente, nadie preguntaba lo suficiente, y cada día que pasaba sin que sospecharan reforzaba la idea de que el mundo prefiere las historias simples, incluso cuando están construidas sobre mentiras. Lo que yo había hecho no tenía testigos, ni confesiones, ni pruebas. Solo vivía en mi memoria. Y allí, en ese lugar silencioso y oscuro, yo empezaba a entender que la verdad puede ser un peso insoportable, pero también un acto de amor desesperado. El tercer mes después de su muerte fue el más difícil. Ya no había policías entrando y saliendo de la casa, ni vecinos trayendo comida, ni familiares preguntando si necesitábamos algo. La casa quedó en silencio. Un silencio que al principio parecía un descanso, pero que pronto se volvió insoportable. Con la rutina aparentemente normalizada, mi madre comenzó a comportarse como si esperara que todo volviera a ser como antes. Me pedía que sonriera más, que saliera con amigas, que dejara de mirar tanto por la ventana por las noches. Pero lo que ella no entendía, o no quería entender, era que yo no era la misma persona. Había algo en mí que no volvería nunca. Mis manos seguían temblando cuando escuchaba pasos en la escalera, aunque ya no fueran los suyos. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía sombras en mi propia habitación. Era como si una parte de mí aún viviera atrapada en los 9 años, en ese primer día en que mi infancia se quebró. Y cada vez que mi madre intentaba obligarme a superarlo, más se revelaba su incapacidad, o su falta de voluntad, de aceptar la verdad que escondía detrás de sus ojos. Una tarde, mientras estaba en mi cuarto, llegó a la puerta sin tocar, como siempre hacía cuando quería ejercer un control que nunca tuvo. Me preguntó si estaba hablando con alguien, como si temiera que yo contara la verdad a cualquiera. Le dije que no, que solo estaba estudiando. Ella se sentó en mi cama sin pedir permiso y empezó a hablar sobre el futuro, que teníamos que seguir adelante, que teníamos que honrar la memoria de mi padre. Sus palabras me provocaron un asco tan profundo que tuve que tragar saliva para no decir algo que nos arruinara a todas. Cuando se fue, cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía antes, y me senté en el suelo intentando respirar. Fue la primera vez que entendí que mi madre no solo había sido cómplice por silencio, también lo era por elección. No necesitaba pruebas. Su miedo a mí, su cautela, sus frases incompletas, todo lo decía. En ese momento comprendí que mi misión no había terminado con la muerte de él. Ahora tenía que proteger a Alma de otra amenaza, la negación de una madre que prefería conservar una mentira antes que enfrentar la verdad. Con el tiempo, la relación con mi madre se volvió una especie de guerra silenciosa. No había gritos, ni discusiones abiertas, pero cada mirada entre nosotras cargaba un significado oculto. Ella sabía que yo sabía, y yo sabía que ella nunca admitiría nada. En las mañanas, preparaba el desayuno en silencio, moviéndose con una rigidez casi mecánica, como si cada movimiento estuviera medido para evitar un estallido. Me hablaba poco, y cuando lo hacía, sus frases eran cortas, llenas de una distancia fría, como si temiera que cualquier palabra mal dicha pudiera hacerme explotar. Alma, en cambio, comenzaba a volver a la vida. Recuperó ganas de dibujar, de correr por el pasillo, de reír sin miedo. Yo la observaba y sentía el corazón apretado, como si cada una de sus sonrisas me recordara por qué había hecho lo que hice. Pero también sabía que mi madre lo notaba, que se daba cuenta de que Alma se refugiaba en mí y no en ella. Ese detalle comenzó a irritarla. No lo decía, pero lo veía en la tensión de su mandíbula, en la forma en que evitaba mirar a Alma cuando ésta la abrazaba. Era como si vernos juntas le recordara la verdad que quería enterrar. Una noche, mientras cenábamos,
Mi madre finalmente dejó escapar algo que había estado conteniendo durante meses. Dijo, sin mirarme directamente, que no era sano que Alma dependiera tanto de mí, que yo estaba creándole ansiedad con mis actitudes protectoras. Le respondí que solo la estaba cuidando, que alguien tenía que hacerlo. Esa frase la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Su cuchara quedó suspendida en el aire. Sus hombros se tensaron y sus ojos se llenaron de una mezcla de rabia y miedo. Me preguntó si quería insinuar algo, si estaba acusándola de algo. Le dije que no, pero mi silencio decía lo contrario. En ese momento, comprendí que, aunque mi padre ya no existiera, el ambiente de manipulación y culpa seguía vivo en esa mesa, que él había dejado cicatrices que no desaparecerían solo porque su cuerpo ya no estaba. Y por primera vez, sentí que quizá la única forma de liberarnos por completo no era ocultar la verdad, sino enfrentarla. Pero todavía no estaba lista para hacerlo. Las semanas continuaron, y aunque intentaba mantenerme fuerte por Alma, había noches en las que el peso del secreto se volvía insoportable. Me costaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena en el cuarto, los disparos, su mirada llena de miedo. No porque lo lamentara, sino porque mi mente seguía atrapada en ese instante, como si un fragmento de mí hubiera quedado congelado allí. A veces, mientras Alma veía dibujos animados en la sala, yo me encerraba en el baño, me apoyaba contra la pared fría y respiraba hondo para no desmoronarme. Sentía que mi vida se había dividido en dos partes irreconciliables: la chica que todos creían que era y la chica que realmente vivía dentro de mí, cargando una verdad que ardía como un hierro al rojo vivo. Y sin embargo, cada vez que miraba a mi hermana dormida, con el rostro tranquilo por primera vez en años, sabía que volvería a hacerlo todo, sin dudarlo. Ese pensamiento me sostenía, pero también me hacía consciente de que tal vez nunca encontraría paz. Un día, mientras Alma estaba en la escuela, me encontré sola con mi madre en la cocina. Ella estaba lavando platos, pero podía sentir que me observaba de reojo. De repente, sin preámbulos, me preguntó si todavía tenía pesadillas. Su tono era demasiado neutro, demasiado calculado. Asentí sin darle detalles. Entonces dijo algo que me heló la sangre. A veces pienso que lo que pasó no fue como dijiste, pero prefiero no saber. Lo dijo con una calma tan brutal que me dejó sin palabras. No me miró directamente. Siguió frotando un vaso, pero sus dedos temblaban. Comprendí que ella vivía con su propio miedo. Miedo a que yo revelara algo. Miedo a cargar con la culpa que había decidido ignorar. Miedo a admitir que sabía desde hacía años lo que él hacía. No sé si fue valentía o simple cansancio, pero por primera vez le respondí sin rodeos. Yo hice lo que tú nunca hiciste: proteger a Alma. El vaso que tenía en las manos se resbaló y se rompió en el fregadero. Ninguna de las dos lo recogió. Ese silencio fue más honesto que cualquier conversación que habíamos tenido en toda nuestra vida. Después de aquel momento en la cocina, algo cambió definitivamente entre mi madre y yo. Ya no intentaba mantener la fachada de que todo estaba bien. Me evitaba. Caminaba más despacio cuando yo estaba cerca, como si temiera provocar una reacción inesperada. Pero no era miedo de mí como persona, sino miedo de lo que yo sabía. Miedo del espejo que yo representaba. La veía vigilando a Alma con una mezcla de incomodidad y culpa, como si de repente entendiera que había perdido su papel de madre mucho antes de la muerte de mi padre. Y yo ya no sentía rabia hacia ella. Sentía algo más parecido al desprecio cansado, esa sensación que llega cuando te das cuenta de que una persona adulta jamás va a cambiar, sin importar cuántas verdades le pongas delante. Incluso así, en algunos momentos veía un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero era un arrepentimiento inútil, tardío, incapaz de reparar nada. Era como si ella también estuviera atrapada en su propio silencio, en un infierno que había ayudado a construir. Una tarde, mientras recogía mis cosas para estudiar, encontré una caja vieja guardada en la parte alta del armario. No recordaba haberla visto antes. Dentro había fotos antiguas de mi padre, cartas y pequeños objetos que pertenecían a nuestra infancia. Pero lo que me dejó paralizada fue una nota, escrita con la letra de mi madre, arrugada y amarillenta. Decía: no sé cómo ayudarla, no sé cómo detenerlo, tengo miedo. No tenía fecha, pero reconocí inmediatamente que hablaba de mí. Sentí un vacío enorme abrirse en el pecho al leer esas palabras. Durante años había pensado que ella simplemente no quería ver, que prefería ignorar. Pero esa nota demostraba que sí lo había visto, que lo había sabido, y que aún así no había hecho nada. Cerré la caja con un movimiento brusco y la guardé de nuevo. Esa noche, entendí algo que me acompañaría para siempre.
No todas las víctimas son niñas. Algunas son mujeres adultas que se vuelven cómplices por miedo. Pero, aunque pudiera sentir pena por ella, nunca podría perdonarla. Porque su miedo le costó mi infancia, y casi le costó la vida a mi hermana. Después de encontrar aquella nota, empecé a mirar a mi madre con otros ojos. Ya no era solamente la mujer que había guardado silencio, ahora era también la mujer que había visto, que había entendido, que había sentido miedo, y aún así eligió no moverse. Esa revelación me dejó paralizada durante días. Era como si una parte de mí todavía quisiera encontrar una explicación, una excusa, algo que me permitiera reconstruir un mínimo de respeto hacia ella, pero no la había. Y cuanto más pensaba en su silencio, más me convencía de que yo había sido la única adulta en esa casa, incluso siendo apenas una niña. Un día, mientras preparaba la merienda de Alma, mi madre se quedó de pie en la entrada de la cocina, mirándome, con los ojos húmedos como si quisiera decir algo. Esperé, deseando que por una vez en la vida fuera valiente. Pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se marchó al cuarto. Ese fue el día en que dejé de esperarla. Dejé de esperar que ella cambiara, que se disculpara, que enfrentara algo. Y, de algún modo extraño, esa renuncia me hizo sentir más libre. Con la llegada del invierno, Alma empezó a crecer emocionalmente de una forma que me llenaba de esperanza. Empezó a hablar más en clase, a hacer nuevas amigas, a pedir cosas simples como ir al parque o probar un deporte nuevo. La veía reír sin tensión, y supe que todos esos cambios no eran casualidad. Eran la prueba de que la ausencia de él había abierto espacio para que ella volviera a ser una niña. Yo la acompañaba a todas partes, no solo para cuidarla, sino porque estar con ella me recordaba que todavía había algo en mi vida que valía la pena proteger. Sin embargo, por las noches todavía tenía pesadillas. A veces se levantaba de golpe y corría a mi cama, llorando, diciendo que había visto ojos en la oscuridad. Yo la abrazaba y le decía que esos ojos ya no podían tocarla, que estaban muertos. Y aunque ella se calmaba con mis palabras, yo sabía que las sombras que una vez habitaron nuestra casa tardarían mucho tiempo en desaparecer de nuestras mentes. Pero aún así, verla dormir tranquila sobre mi pecho me daba la única certeza que necesitaba. Había hecho lo correcto, aunque el mundo nunca lo supiera. Con el paso de los meses, empecé a notar algo inesperado. Ya no era el miedo lo que me mantenía despierta por las noches, sino una especie de vacío extraño, como si mi cuerpo aún buscara un peligro que ya no existía. Era una sensación que me acompañaba incluso cuando todo estaba en calma. A veces, mientras estudiaba en mi escritorio, sentía que alguien me observaba desde el pasillo, aunque sabía que no había nadie allí. Otras veces escuchaba pasos que no existían, respiraciones que no eran reales. Era como si mi mente hubiera quedado programada para sobrevivir incluso cuando ya no hacía falta. Fue durante una de esas noches cuando finalmente comprendí que haberlo matado no significaba estar libre de él. Su presencia seguía dentro de mí, incrustada en recuerdos que tardarían años en deshacerse. Pero también entendí algo más importante, que esa sombra interna no era un castigo, sino la prueba de que yo había sobrevivido, de que había luchado contra alguien que siempre creyó que jamás podría ser derrotado. Y esa idea, aunque dolorosa, me daba fuerza para seguir adelante. Un día, mientras caminaba por el patio de la escuela, un profesor se acercó a mí y me preguntó si quería unirme a un grupo de apoyo emocional para estudiantes que habían pasado por situaciones difíciles. Me quedé paralizada. No sabía qué contestar. Nadie sabía lo que realmente había vivido, pero aún así esa invitación me tocó algo profundo. Le dije que lo pensaría, aunque por dentro una parte de mí gritaba que jamás podría contar la verdad. Sin embargo, esa noche, al volver a casa, me encontré con Alma en nuestra habitación, recortando papeles de colores y pegándolos en una cartulina. Me dijo que estaba haciendo un mural de cosas bonitas, porque quería llenar la casa de cosas nuevas. Sus palabras, tan simples, me atravesaron. Me senté junto a ella y comencé a ayudarla. Mientras lo hacíamos, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se suavizaba. Supe entonces que quizá no necesitaba contarle la verdad al mundo entero, pero sí necesitaba aprender a hablar, poco a poco, de lo que había vivido. No porque buscara perdón, sino porque quería que la herida dejara de gobernar mi vida. Con el tiempo, empecé a escribir en un cuaderno escondido debajo de mi colchón. No era un diario normal. No hablaba del día a día ni de cosas simples. Eran fragmentos de recuerdos, imágenes que necesitaba sacar de mi cabeza para poder respirar. A veces escribía sobre la niña que fui, otras sobre la noche en que todo terminó, y algunas veces simplemente nombraba cosas que me daban miedo, como si ponerlas en palabras pudiera volverlas menos poderosas. Y aunque nunca mencionaba directamente lo que había hecho, cada frase era una forma de admitirlo sin decirlo.
Ese cuaderno se volvió un lugar seguro, un espacio donde podía sentir sin que nadie me juzgara. Un día, Alma lo encontró por accidente mientras buscaba una tijera. Lo hojeó sin entender del todo, pero cuando me miró, preguntó con voz suave si yo también tenía sombras en la cabeza. La abracé fuerte. Me di cuenta de que quería que ella creciera sabiendo que no estaba sola, que los miedos no la hacían débil, que enfrentar el pasado era un acto de valentía. Poco después, tomé una decisión que me cambió por dentro. Acepté asistir al grupo de apoyo. No dije la verdad completa. Nunca podría. Pero hablé por primera vez de alguien que me había hecho daño durante años, y del miedo de que lo hiciera con alguien más. Nadie me interrumpió. Nadie dudó de mí. Nadie me pidió pruebas. Solo escucharon. Esa simple acción me hizo llorar cuando llegué a casa, no de tristeza, sino de alivio. Mi madre me vio entrar con los ojos rojos y no dijo nada, quizá porque sabía que no tenía derecho a preguntar. Esa noche me acosté junto a Alma, escuchando su respiración tranquila, y supe que estaba empezando un nuevo capítulo, uno donde ya no huía del pasado, sino que aprendía a convivir con él sin destruirme. Por primera vez empecé a imaginar un futuro, donde yo no fuera solo la chica que disparó 3 veces, sino la chica que sobrevivió lo suficiente para elegir algo diferente. Poco a poco, también empecé a notar algo que al principio me resultó extraño. Algunas personas comenzaban a acercarse a mí sin saber exactamente por qué. Compañeras que antes ni me miraban ahora se sentaban conmigo en el recreo. Profesores que siempre parecían distraídos empezaron a preguntar si necesitaba algo. Incluso la orientadora del colegio me ofreció sesiones privadas cuando quisiera hablar. No era lástima lo que veía en ellos, sino una especie de intuición silenciosa, como si percibieran que había algo roto dentro de mí que no querían nombrar, pero sí acompañar. Al principio, esa idea me incomodaba. Sentía que aceptar ayuda era traicionar mi secreto, como si abrir una puerta pudiera hacer que todo se escapara. Pero con el tiempo, entendí que no estaba aceptando ayuda por mí sola, sino por Alma, para no repetir los silencios que nos habían condenado tantos años. Empecé a permitirme pequeños gestos, quedarme 5 minutos más hablando con una compañera, aceptar un consejo, levantar la mirada cuando alguien me hablaba. Eran cosas mínimas, pero cada una de ellas era una grieta nueva en el muro donde había enterrado mis emociones. Un día, mientras Alma coloreaba en la mesa de la cocina, me dijo algo que aún llevo grabado en la piel. Me miró con absoluta seriedad, esa seriedad que solo tienen los niños cuando están diciendo una verdad gigantesca, y susurró: «Contigo me siento segura». Esa frase simple me desarmó por completo. Me di cuenta de que, aunque yo cargara un secreto oscuro, ella solo veía en mí a la persona que la salvó. No veía a una asesina. No veía violencia. Veía protección. Veía amor. Y entender eso me dio una fuerza que no sabía que tenía. Fue la primera vez que pensé que quizá algún día podría perdonarme. No por lo que hice, sino por haber sobrevivido a todo aquello sin convertirme en lo mismo que él. Me arrodillé frente a ella, la abracé y le prometí, sin decirlo en voz alta, que jamás permitiría que nadie volviera a hacerle daño. Esa promesa, más que cualquier disparo, fue lo que realmente marcó mi destino. Con el paso de los meses, me di cuenta de que mi relación con Alma era la única cosa verdaderamente pura que había sobrevivido a todo. Yo seguía siendo su refugio, pero poco a poco ella también comenzó a ser el mío. Cuando tenía un mal día, me traía dibujos donde aparecíamos las dos tomadas de la mano, o me dejaba notas en la almohada que decían: «Eres la mejor hermana del mundo». Esos gestos, tan simples y tan sinceros, eran capaces de desarmar cualquier dureza que yo había construido alrededor de mi corazón. Y aunque aún cargaba con recuerdos que me quitaban el sueño, ya no me sentía completamente sola. A veces, después de cenar, nos sentábamos en el suelo de mi cuarto, a escuchar música suave mientras ella hablaba de cosas pequeñas, sus compañeras nuevas, un juego del recreo, un sueño que había tenido. Yo la escuchaba con atención, como si cada palabra suya fuera una prueba de que la vida podía ser diferente. Y en esos momentos, aunque nadie más lo notara, yo estaba sanando. Lentamente, en silencio, pero sanando. Mi madre observaba todo esto desde lejos, con una mezcla de incomodidad y resignación. Sabía que ya no tenía poder sobre nosotras. Había perdido su papel de autoridad, su fachada, su control. A veces intentaba acercarse, preparar una merienda especial, hacer un comentario suave, pero Alma respondía siempre con cautela, como si su instinto le advirtiera que esa mujer nunca había sido un verdadero refugio. Y mi madre lo notaba. Lo notaba en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio.
Una noche, mientras yo guardaba los platos, me dijo que estaba pensando en mudarse a casa de una tía durante un tiempo. Lo dijo sin mirarme, con la voz baja, como si esperara mi aprobación. Yo no respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no esperaba nada de ella. No odiaba a mi madre, pero tampoco la necesitaba. Lo que había roto entre nosotras no tenía arreglo, y quizá también ella lo sabía. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, sentí por primera vez que la casa empezaba a pertenecerme a mí y a Alma, como si, de alguna manera, estuviéramos reclamando el espacio que durante años nos había sido negado. Con la posible partida de mi madre rondando la casa como un eco silencioso, sentí que por primera vez tenía la oportunidad de construir un hogar distinto. No uno perfecto, porque ya había aprendido que la perfección no existe, sino uno donde no hubiera miedo. Empecé a cambiar pequeñas cosas. Abría las ventanas por las mañanas para dejar entrar la luz. Moví los muebles del salón para que el ambiente fuera menos opresivo. Tiré objetos que solo recordaban el pasado. Cada gesto era una declaración silenciosa. Esta casa ya no es suya. A veces, cuando Alma llegaba de la escuela y veía los cambios, soltaba una risa suave, como si el aire fuera más ligero. Y aunque aún cueste admitirlo, yo también empecé a sentir algo parecido a la tranquilidad. No era felicidad, no todavía, pero sí un terreno firme donde por fin podía apoyar los pies sin temer un derrumbe. Comencé a imaginar un futuro, donde Alma pudiera crecer lejos de la oscuridad que nos había marcado, y donde yo pudiera vivir sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Era una visión frágil, pero real. Poco después, una tarde gris, mientras regresábamos del supermercado, Alma me tomó de la mano y me dijo que quería que grabáramos un video juntas hablando de nosotras. No entendí del todo lo que quería decir, pero la miré y vi en su rostro algo que me dejó sin palabras. Confianza absoluta. Esa confianza que yo pensé que nunca volvería a recibir de nadie. Pasamos la tarde planificando ideas tontas, contar anécdotas, mostrar recetas, dibujar mientras hablábamos. No era un video para publicar, ni para que nadie más lo viera. Era simplemente un espacio donde ella pudiera sentir que nuestras voces importaban. Y mientras la escuchaba, sentí algo que me estremeció profundamente. Ganas de contar mi historia. No para justificar lo que hice, ni para buscar compasión, sino porque comprendí que hablar podía liberarme del peso que había llevado tantos años en silencio. En ese momento supe que algún día lo haría. Quizá no pronto, quizá no ante alguien conocido, pero lo haría, porque merecía recuperar mi voz, esa que él había intentado arrancarme desde que tenía 9 años. Esa misma noche, mientras Alma dormía profundamente con su muñeca preferida entre los brazos, me senté frente al espejo con el teléfono en la mano. Activé la cámara frontal sin grabar, solo para verme, para observar ese rostro que había cambiado tanto en tan poco tiempo. Había algo nuevo en mis ojos, algo que mezclaba cansancio con una determinación tranquila. Por primera vez, sentí que no quería esconderme de mí misma. Pasé los dedos por el marco del espejo y recordé la niña que fui, la que lloraba en silencio bajo las mantas, la que buscaba ayuda donde no había nadie escuchando. Y entonces comprendí algo que me golpeó como una verdad inevitable. Si no hablaba, si nunca decía lo que realmente pasó, él seguiría viviendo a través del silencio. No quería eso. No iba a permitirlo. Así que empecé a grabar. No dije nada al principio, solo respiré. Grabé 30 segundos de silencio, como si mi voz necesitara preparar el camino antes de salir. Y aunque después borré el video, ese fue el primer paso hacia la verdad. Al día siguiente, cuando salimos al parque, Alma corrió hacia los columpios mientras yo me senté en un banco. Era un día frío, pero el cielo estaba despejado, tan azul que casi dolía mirarlo. Mientras la observaba balancearse bajo la luz suave de la tarde, sentí un impulso pequeño pero poderoso. Abrir mi cuaderno y escribir una frase que nunca antes me había permitido pensar. Mi nombre es Candela Rivas, y esta es mi historia. La escribí despacio, con manos inseguras pero firmes, como si cada letra fuera una pieza que regresaba a su lugar. Y mientras la tinta se secaba, me di cuenta de que ya no tenía miedo de pronunciar mi verdad. Quizá el mundo nunca la conocería completamente. Quizá nadie sabría lo que hice ni por qué. Pero yo sí. Y por primera vez, no me avergonzaba de ello. Era mi historia, mi cicatriz, mi liberación. Esa noche, después de cenar, me senté en el suelo de mi habitación con el cuaderno abierto frente a mí. Lo miré durante un largo rato, sintiendo que cada línea escrita hasta entonces había sido una forma de aprender a respirar de nuevo. De repente me di cuenta de que ya no estaba escribiendo solo para desahogarme,
Estaba escribiendo para entender, para reconstruirme, para no olvidar quién era yo más allá del dolor. Apoyé la espalda contra la pared y cerré los ojos, imaginando un futuro donde pudiera vivir sin esconderme. No un futuro perfecto, sino uno real, donde mis cicatrices no fueran una prisión, sino un mapa. Pensé en Alma dormida a pocos metros, en su respiración tranquila, en la vida que ella todavía podía tener. Y ahí, en esa calma frágil, supe que hablar algún día no sería una amenaza, sino un acto de libertad, un acto de amor hacia mí misma. Hoy, mientras grabo este video, tengo 16 años y no busco compasión, ni absolución, ni comprensión total. Solo quiero que alguien, aunque sea un desconocido al otro lado de una pantalla, entienda que lo que hice no nació del odio, sino de la desesperación, de la necesidad de proteger a mi hermana cuando nadie más lo hizo. No pretendo justificar mis decisiones. Sé que cargaremos con las consecuencias toda la vida, pero también sé que si no hubiera actuado, Alma no estaría aquí, riendo, creciendo, existiendo sin miedo. Y eso, para mí, lo es todo. Este no es un testimonio para limpiar mi nombre. Es una forma de asegurarme de que mi silencio no vuelva a darle poder a quien tanto daño nos hizo. Mi nombre es Candela Rivas. Esta es mi verdad. Y aunque duela, aunque pese, aunque me acompañe para siempre, hoy, por primera vez, puedo decirlo sin temblar.